Por asistir a esta rueda de prensa. El motivo de esta convocatoria tiene que ver con la aprobación en el Consejo de Gobierno de dos importantes acuerdos en materia de vivienda que enseguida les paso a detallar. Como todos ustedes saben, la política de vivienda es absolutamente prioritaria en el Gobierno de la presidenta Buruaga. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y desde el Gobierno tenemos que seguir trabajando para poner en marcha medidas que ayuden a estabilizar el mercado y a facilitar el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de compra como en el de alquiler. Y en esa línea van las dos medidas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy y que son las siguientes. La aprobación del nuevo decreto que eleva de 500 a 700 euros el tope para poder acceder a las ayudas al alquiler y las ayudas al alquiler para colectivos especialmente vulnerables. Y que contiene también ayudas a la compra y alquiler de vivienda para jóvenes de hasta 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y se ha aprobado también en este Consejo de Gobierno una nueva actualización del módulo que rige el precio de las viviendas protegidas en Cantabria. Les paso a explicar ambos acuerdos. El primero, que es ese decreto de ayudas al alquiler y compra de vivienda. Como les hemos ya explicado en varias ocasiones, la política de vivienda tiene un carácter transversal y la Administración debe impulsar estas políticas sin dejar ninguna línea atrás. En este caso, hemos decidido aprobar un nuevo decreto que regule las ayudas al alquiler y la compra de vivienda para jóvenes, porque el actual se había quedado ya obsoleto y no recogía las nuevas necesidades del mercado de la vivienda. Uno de los cambios más importantes es modificar el tope para poder recibir las ayudas al alquiler. El anterior decreto establecía que solo podían recibir las ayudas al alquiler los inquilinos que tuviesen un contrato máximo de hasta 500 euros al mes. Sin embargo, producto de la evolución de los precios del alquiler y del encarecimiento del mercado, muchos ciudadanos y familias que lo necesitaban no podían recibir esa ayuda porque ya estaban pagando más dinero por arrendar esas viviendas. Este decreto lo que busca es adecuar las ayudas del Gobierno a la situación real del mercado de la vivienda y por eso hemos subido el tope de los contratos susceptibles de recibir ayuda desde los 500 hasta los 700 euros al mes. Es decir, a partir de ahora todos aquellos inquilinos que paguen hasta 700 euros mensuales por el alquiler de una vivienda y cumplan una serie de requisitos podrán recibir las ayudas, con lo que cambiamos así una situación que se había quedado desfasada. Otro aspecto reseñable es que sube el porcentaje de la ayuda del precio del contrato, que pasa del 40 al 50% de la renta mensual. El anterior decreto fijaba un tope de ayuda del 40% de esos 500 euros, esto es 200 euros como mes máximo. Y con la nueva línea de ayuda se fija en el 50% de 700 euros. En este caso, los ciudadanos podrán recibir un tope de hasta 350 euros al mes desde el Gobierno. Es importante recordar que los ciudadanos que venían percibiendo la ayuda podrán seguir recibiéndola, pero deberán volver a solicitarla en la sede electrónica de la Dirección General de Vivienda, en las oficinas de la Dirección General Citas en la calle Alta o rellenando el formulario que se puede descargar en la web viviendadecantabria.es y que podrán presentar en cualquier registro del Gobierno de Cantabria. Esto es muy importante recordarlo. Todos los beneficiarios de las ayudas al alquiler tendrán que volver a solicitarlas para actualizar su situación. En cuanto a la ayuda al alquiler de los colectivos especialmente vulnerables, también hay novedades. Los colectivos a los que va dirigida esta ayuda serán víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Los contratos objeto de subvención ya no serán solo de vivienda. En este caso hemos decidido ampliar la subvención a contratos de uso de habitación o, en el caso de situaciones especiales, cualquier solución habitacional que pueda darse ante circunstancias excepcionales como pensiones u otros tipos de alojamiento. Como en el caso anterior, los contratos de alquiler susceptibles de subvención pasan de ser como máximo de 500 euros al mes a 700 euros al mes. Y en este caso también hay novedades muy importantes. Hemos decidido aumentar el porcentaje de la ayuda, del 60% que se establecía anteriormente y que suponían 300 euros al mes, al 100% de la renta. Por tanto, los ciudadanos a los que se les califique en este programa podrán recibir una ayuda de hasta 700 euros al mes, lo que supone el 100% de ese alquiler.
La duración máxima de esta ayuda se establece también en 5 años en lugar de los 2 años que se establecía en el anterior decreto. Creemos sinceramente que este esfuerzo presupuestario del Gobierno de Cantabria es razonable y, sobre todo, necesario para poder dar cobertura desde la Administración a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando y que más lo necesitan. Estas sí son verdaderas políticas que ayudan a la gente y demuestran que el gobierno de la presidenta Buruaga es el gobierno más social de la historia de Cantabria. Y lo repito, estas medidas en positivo que ayudan a los que más lo necesitan son las ayudas sociales más importantes que jamás se han atribuido en el ámbito de la vivienda, nunca por ningún gobierno en Cantabria. Como se pueden imaginar, todas estas medidas en positivo van a beneficiar a muchas familias de Cantabria y claramente están orientadas a ajustarse a la situación real del mercado de la vivienda. En cuanto a la ayuda denominada Programa de Ayuda a las Personas Jóvenes para contribuir al reto demográfico, está orientada a poner en marcha ayudas al alquiler para el colectivo de jóvenes, que es uno de los que más dificultad encuentran a la hora de acceder a una vivienda digna, tanto en compra como en alquiler. Para acceder a esta ayuda se considera joven aquella persona de hasta 35 años y está dirigida a aquellos municipios menores de 10.000 habitantes. El anterior decreto fijaba esta ayuda en municipios menores de 5.000, por lo que entenderán lo trascendental de esta modificación que hemos realizado. Se trata de trasladar esta medida a casi todo el ámbito geográfico de Cantabria y pasar de subvencionar el alquiler o compra a jóvenes en Cantabria en municipios de menos de 5.000 a municipios menores de 10.000. Es prácticamente universalizar esta importantísima ayuda. El objetivo es beneficiar en exclusiva a un colectivo de la población que se encuentra en una situación especialmente complicada para acceder a la vivienda. Estas ayudas para jóvenes se realizan tanto para el alquiler como para la compra. En el primero de los casos, con un tope del contrato de 700 euros al mes en lugar de los anteriores 500 euros al mes, y subvencionaremos el 60% del precio del alquiler. Es decir, la ayuda máxima será de 420 euros al mes y pasará de los 2 años a los 5 años de duración máxima, lo que supone otra notable ventaja. Además, las ayudas de la Administración no deben centrarse solo en el acceso a la vivienda al alquiler. También entendemos que es imprescindible continuar con las ayudas para la compra de vivienda en este tipo de núcleos por parte de nuestros jóvenes, y aumentar el ámbito geográfico tiene que ver con el éxito que esta medida ha tenido durante el año y medio que llevamos gobernando. Por eso, hemos aumentado la partida presupuestaria de este concepto un 30% para el presupuesto ya aprobado del 2025 y la podremos ampliar en caso de que los ciudadanos la soliciten. Este año partimos de un importe de 900.000 euros, lo que supone 300.000 más que el año pasado y, repito, podrá ser ampliada en función de la demanda. Esta es una ayuda directa a fondo perdido del 20% del precio de la vivienda de compra, con un límite de 10.800 euros, para adquisiciones de vivienda que no superen los 120.000 euros. Se concede a jóvenes de hasta 35 años que adquieran una vivienda para domicilio habitual y permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y por ir finalizando con esta parte relacionada con las ayudas al alquiler y la compra, estamos trabajando ya para el desarrollo de una nueva convocatoria de la línea de bono joven procedente del Estado, con ayuda tan necesaria como todas esas que les acabo de desgranar. Como ya he dicho en más de una ocasión, esta vez el bono joven llega con la mitad de dinero que la última vez, solo 3,8 millones de euros, con lo que también beneficiará a la mitad de los jóvenes que hasta ahora venía haciéndolo. Desde el Gobierno de Cantabria no dejaremos de exigir al Ministerio de Vivienda más fondos para gestionar en Cantabria y más fondos para que podamos ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan. Tan pronto como esa ayuda de bono joven esté a punto de convocarse, se les dará puntual información de la misma. En los próximos días se publicará el decreto de ayudas que les he desgranado con anterioridad y se realizará una campaña de difusión en todo tipo de medios para conocimiento de los ciudadanos. El otro importante acuerdo que hemos adoptado es el relacionado con la actualización del módulo por el que se rigen los precios de las viviendas de protección oficial en Cantabria. En el Consejo de Gobierno de esta mañana se ha aprobado por segunda vez la actualización de este módulo, una medida que pasó casi desapercibida en enero de 2024, pero que tuvo sus consecuencias positivas en la calle.
Como todos ustedes saben, los precios de las viviendas protegidas los fija la comunidad autónoma en el ámbito territorial correspondiente. El pasado año decidimos actualizar ese módulo que llevaba 10 años desde 2014 sin actualizarse. Y esa era la razón por la que desde el ámbito privado no se había construido viviendas de protección oficial en la región en la última década, ninguna en todo Cantabria. El precio de las mismas había quedado absolutamente desfasado y construir vivienda protegida era una ruina para los promotores, tanto públicos como privados. Según los datos que maneja el Gobierno, en el ámbito de la construcción había un desfase del 28% entre el precio establecido y la evolución del coste de los materiales y de la mano de obra desde el año 2014 al 2024. Con la actual ley de vivienda, los promotores privados, cuando urbanizan un área, tienen la obligación de destinar al menos el 40% del suelo a viviendas de protección oficial. Sin embargo, nadie se animaba a hacerlo porque era ruinoso y construir para perder dinero no entra en los planes de ningún promotor. El resultado final de esa situación es que en los últimos 10 años no se había puesto ninguna vivienda de protección oficial en el mercado de Cantabria desde el ámbito privado, lo que nos ha llevado a la situación actual de una enorme escasez de esas viviendas a precios asequibles. Las administraciones públicas no pueden cargar solas con el peso de poner viviendas de protección oficial en el mercado. Necesitamos la colaboración de la actividad privada, como ha ocurrido siempre, y por eso hemos vuelto a modificar el módulo de estas viviendas. Desde la Administración se pueden tomar decisiones o no, ser valientes y realistas o vivir en una burbuja y mirar para otro lado. La actual situación de la vivienda exige medidas en positivo, como las que le he enumerado antes, y políticas normativas que mejoren la situación del mercado. Si hacemos lo mismo que se había hecho hasta ahora, no cambiaremos nada. Producto de la modificación del módulo que hicimos en enero de 2024, durante este año se han comenzado a construir en Bezana las primeras 48 viviendas de protección oficial privadas que se impulsan en Cantabria en esta última década. Por tanto, ese cambio ya ha dado los primeros resultados, pero queremos mucho más. Tras un riguroso análisis de los datos de evolución de precios y de la realidad de nuestra comunidad autónoma, hemos vuelto a actualizar ese módulo y hemos realizado alguna modificación de los ámbitos geográficos donde opera. Como saben, establecimos un mapa de precios con 3 áreas geográficas el pasado año. La primera, Santander y Castrurdiales, por su situación de mercado especial. La segunda aglutinaba los municipios costeros y de mayor población. Y la tercera incluía los municipios de la denominada Cantabria Interior. En los últimos meses, algunos municipios nos habían trasladado que disponían de suelos donde es obligatorio construir viviendas de protección oficial o que la demanda de vivienda protegida había aumentado enormemente. Por esa razón solicitaban cambiar su situación y establecerse en un área distinta a la que tienen actualmente y donde el precio de ese módulo es superior. Analizada esta situación, el Consejo de Gobierno ha determinado que en el área geográfica denominada A, además de Santander y Castrurdiales, se incorporen Comillas, Suances, Torrelavega y Laredo. Todas estas incorporaciones son a solicitud de los respectivos ayuntamientos. En este área, el precio máximo de las viviendas de protección oficial aumenta y pasa de 1.781,12 euros metro cuadrado útil a los 1.901,95 euros metro cuadrado útil. Queda, por tanto, el área geográfica B, constituida por los siguientes municipios: Valdesan Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Ruilova, Alfó de Lloredo, Cabezón de la Sal, Reocín, Santillana del Mar, Corrales de Buelna, Cartes, Polanco, Piélagos, Miengo, Villascusa, Santa Cruz de Bezana, Astillero, Camargo, Marina de Cudello, Medio Cudello, Entrambasaguas, Ribamontana al Mar, Ribamontana al Monte, Barello, Arnuero, Meruelo, Noja, Escalante, Argoños, Bárcena de Cicero, Santoña, Colindres, Boto, Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo, Campo de Enmedio y Reynosa, 38 en total. En este área, el precio máximo de las viviendas de protección oficial también aumenta y pasa de los 1.657,21 euros metro cuadrado útil de vivienda a los 1.788,16 euros metro cuadrado útil.
El área geográfica C queda constituida por el resto de municipios de Cantabria que no he mencionado, y en este área el precio máximo de las viviendas protegidas pasa de los 1.548,80 euros metro cuadrado útil a los 1.625,60 euros metro cuadrado útil. Nuestro objetivo es que en el mercado existan más viviendas, y cuanto más viviendas protegidas haya, mejor. Y no vamos a cejar en este empeño. Este Gobierno está poniendo en marcha el plan de construcción de vivienda pública más ambicioso de la historia, con 285 viviendas nuevas en 9 municipios. Pero necesitamos también la colaboración de la actividad privada para complementar ese esfuerzo de la Administración. Modificar el módulo nos permitió el año pasado impulsar esas 48 viviendas nuevas de protección oficial, y este año esperamos que se generen muchas más y que los suelos existentes con la obligación de desarrollar sobre ellos vivienda protegida se pongan en valor. En definitiva, que haya más oportunidades de acceso a la vivienda para los ciudadanos, que es a lo que definitivamente nos debemos. En política de vivienda, este Gobierno no descarta ningún modelo. Se trata de un problema de país y lo público debe estar allí donde la iniciativa privada no llega. Por eso vamos a alternar esas ayudas al alquiler diseñadas con las necesidades de la calle, o la promoción de la vivienda pública desde GESVICAN, con ese modelo de colaboración público-privada para la ejecución de 212 viviendas en 6 municipios. Este es un modelo de desarrollo de vivienda que llega para quedarse, y comunidades autónomas de todo tipo político lo están adoptando. No tengamos ningún complejo a ninguna iniciativa que venga a aportar más vivienda, porque será buena para todos. Seguimos en constante comunicación con todos y cada uno de los ayuntamientos de la región. Recibimos alcaldes que nos trasladan el interés de desarrollar vivienda protegida en sus municipios, y no vamos a cejar en el empeño de facilitar el acceso a los ciudadanos a esa vivienda, sobre todo a esos ciudadanos que más lo necesitan. Muchas gracias, y estoy a su disposición para este tema o cualquier otro tema que les pudiera interesar. Sobre las ayudas al alquiler, más o menos cuántos beneficiarios tienen ahora mismo esas ayudas. Algo más de 2.000, me parece, sí, algo más de 2.000. De todos modos, el número está aquí, el director de vivienda, si quieren el número exacto se le podríamos dar también. Era lo que había, ahora vamos a ver, lógicamente va a aumentar bastante. Vamos a hacer un primer estudio con esas solicitudes que se presenten, porque posiblemente, si las cosas siguen como van, ni 700 sea el precio razonable en el que haya que cortarlas. ¿Y las ayudas al alquiler, este decreto lleva algún presupuesto social? A ver, hay una bolsa grande de dinero para gestionar dentro de la Dirección General de Viviendas, de la cual se extrae estos dineros. El año pasado hemos utilizado parte de esa bolsa para pagar esos 14 millones de euros que hemos adelantado ya de los 28 que nos dejaron en el plan de vivienda tramitados y sin dinero. Lógicamente lo que vamos a hacer es, de esas cantidades que teníamos de más ahí, aprovecharlos para este nuevo decreto. En el caso del colectivo vulnerable, ¿se sabe más o menos ahí a cuántas personas se va a llegar con ese pago del 100% de la familia? Se lo puede decir el director de vivienda, no me lo sé. Bueno, después le damos exactamente el dato. Pero, por ejemplo, en el caso de... Aquí muchos gobiernos se llenan la boca de decir que son más sociales que nadie, pero la realidad es la que es. Con este nuevo decreto lo que vamos es aumentar el rango de personas en régimen de vulnerabilidad que van a poder acceder a estas ayudas, y además de todas ellas van a poder acceder en muchos casos hasta el 100% de la ayuda. Por lo tanto, esto sí son políticas sociales para ayudar a todos aquellos que más lo necesitan. Todos los expertos, consejero, dicen que tanto el precio de la vivienda libre como el del alquiler no van a frenarse en 2025. ¿Opina usted lo mismo? A ver, el problema de la vivienda es un problema que se ha venido cociendo durante muchísimos años y que muchos gobiernos han mirado para otro lado. Le he puesto ejemplos. En Cantabria no se ha hecho en los últimos 10 años ninguna vivienda de protección oficial privada, y las únicas viviendas en los últimos 4 que se han hecho por parte de las administraciones públicas las ha hecho el Ayuntamiento de Santander, exclusivamente. El Gobierno ninguna. Claro, eso ha ido generando un caldo de cultivo que ahora mismo hay muchísima más demanda que oferta. Y se ha dado en el ámbito del alquiler una cuestión, que es que cuando se aprobó la Ley de Vivienda Estatal el año pasado, automáticamente muchos de los pisos que ya estaban en las inmobiliarias para poder alquilarse se retiraron de ese mercado.
O sea, medidas que se han ido tomando en estos tiempos, en estos últimos tiempos, han ido en la dirección contraria a aquellas que necesitamos. Y los precios de la vivienda bajarán cuando haya más vivienda en el mercado, porque eso conllevará que esos precios disminuyan. Lo mismo en compra que en alquiler. Y si ahora mismo las inversiones privadas han estado paradas, gracias a Dios, últimamente ustedes lo ven en cualquiera de nuestros municipios, hay grúas por muchos sitios y se está volviendo otra vez a construir. Si no favorecemos que haya esa construcción en el mercado, lógicamente no van a bajar los precios. Si cada vez hay más gente que necesita una vivienda y cada vez hay menos viviendas para poder alquilar o comprar, el precio va a seguir subiendo. Por lo tanto, no es un problema que se vaya a resolver ni en este año ni en esta legislatura, pero tenemos que ir por el camino correcto. Si lo que vamos dando son pasos atrás, el problema se va a acrecentar. Lo estamos viendo en otras comunidades autónomas. A mí se me ha dicho muchas veces que ¿por qué no declaramos zonas tensionadas? No lo vamos a hacer porque es contraproducente. Automáticamente salen del mercado muchos de los inmuebles que están ahora mismo en ofertas de alquiler. Y no lo vamos a hacer. Lo que necesitamos es aumentar la oferta. Y para aumentar la oferta tendrá que venir desde la administración pública, como estamos haciendo con ese primer plan de 285 viviendas y más planes posteriormente que se van a realizar en más ayuntamientos, pero no llegamos solo con el dinero público a todas las necesidades que tiene Cantabria y necesitamos implicar a la iniciativa privada. Y para eso hay muchísimos suelos. Esta nueva modificación del módulo básico de vivienda lo que va a permitir es que un montón de terrenos en muchos de estos ayuntamientos que les he nombrado, que están hoy parados porque no son rentables, hay desarrollos urbanísticos que exigen ese 40% de vivienda pública, pero si en la vivienda pública lo que está generando son unas pérdidas terribles al promotor, va a pasar lo que ha pasado estos últimos años, que no se van a desarrollar. Y no estamos en una situación en la que podamos permitirnos que esos terrenos no se desarrollen. Por lo tanto, manteniendo las condiciones, unas condiciones aceptables para que esos precios sean unos precios baratos, unos precios asequibles, tenemos que poner todas las facilidades a esas promociones. Y la única forma es que esas sean rentables. Y rentables para las administraciones. Gesvican, las pocas viviendas que puede construir con sus propios medios, o el Ayuntamiento de Santander con SVS, están construyendo a pérdidas altísimas. Porque cuesta muchísimo construir y luego los alquileres y los precios están desfasados completamente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, esos precios de los módulos estaban estancados desde el año 14. Ustedes sabrán si han contratado un albañil en casa qué precios son los del año 2024 o 2025 y cuáles eran los de 2014. Pero no nos sirve con taparnos los ojos y no afrontar estos problemas. Hay otras administraciones que están en eso, nosotros no. Cuando el problema es real, el problema existe y es cuantificable, hay que poner los medios. Y estos dos acuerdos que ha tomado el Consejo de Gobierno vienen a seguir sentando las bases para que podamos decir que esos problemas que hoy son gravísimos sean menores, que no se van a solucionar en esta legislatura, pero que vayamos en el camino correcto. No va a nosotros que no nos pidan ir poniendo más trabas a los ciudadanos. Yo no quiero que un joven de Cantabria tenga los mismos problemas que hoy tiene un joven catalán en la ciudad de Barcelona. Eso ha habido otros políticos y hay otros políticos que se dedican a hacer otras políticas, las nuestras no. Nosotros tenemos claro que desde el ámbito público y desde el ámbito privado tiene que haber mucha más vivienda disponible y eso será la fórmula de que bajen. Y lo hemos hablado muchas veces, hay que hacer reformas de calado a nivel nacional, que ya no nos competen a nosotros y no nos vamos a hartar de decirlo. Este mismo fin de semana el Partido Popular y el presidente Feijóo reúnen a los presidentes autonómicos para hablar de, entre otros temas, el tema de la vivienda. Hay que cambiar la ley de vivienda, hay que cambiar el Código Penal, es básico. Me decía alguna vez la anterior consejera, hoy delegada del Gobierno, que en Cantabria no hay un problema de ocupación. No sé si son pocos o muchos, porque entre otras cosas no tenemos el dato concreto que le debiéramos de tener. Lo que sí está claro es que la gente percibe claramente ese problema de ocupación. Eso es un hecho. Y por lo tanto, fue a aprobarse la Ley de Vivienda Nacional y sacar casi un 40% de las viviendas de ese mercado al alquiler. Si seguimos haciendo esas cuestiones y no ponemos medios, vamos a continuar en el camino equivocado. Por lo tanto,
La ocupación es un problema y es un problema real en muchísimos sitios a niveles que no se pueden tolerar y en sitios como Cantabria, real también, pero percibido muy importantemente por aquellos titulares que tienen esas más de 50.000 viviendas cerradas. Por lo tanto, ponemos cotas a esas cuestiones o vamos a tenerlo muy complicado para atajar el problema solo desde la administración. Cantabria tiene más de 50.000 viviendas cerradas y nadie tiene una vivienda cerrada porque no le interese ganar un dinero todos los meses. Tiene miedo a que se meta una persona allí, le deje de pagar y no pueda recuperar su bien. Por lo tanto, nosotros desde Cantabria, con las competencias exclusivas en vivienda, podemos hacer muchas cosas, pero hay otras competencias exclusivas de la Administración General del Estado que tienen que ponerse a funcionar y por taparnos los ojos no vamos a dejar de evitar ese problema. Por lo tanto, se lo he dicho muchas veces en persona y se lo diré las veces que haga falta a la ministra de Vivienda. Hay que quitar la cartera con el peso de la ideología y hay que ponerse a trabajar para los ciudadanos, que son los que nos pagan nuestros sueldos. Y los ciudadanos necesitan vivienda y eso lo conocemos todos. Cualquiera que tenga un joven cercano en la familia que necesite una vivienda sabe a cuánto están los precios. Es un disparate inaguantable. Con los sueldos que tenemos no se pueden pagar en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades esos alquileres. Y eso es una realidad que existe, es clara y todos la conocemos. Y o aumentamos la seguridad jurídica, aumentamos las viviendas que hay en el mercado o no solucionaremos el problema. Y el Gobierno de Cantabria lo tiene claro. Vamos a ayudar todo lo posible a todo el que más lo necesita. Y este acuerdo de hoy es claro ejemplo de ello. Pero vamos a poner todos los medios de los que dispongamos para que haya más vivienda en el mercado, porque es la única fórmula de que baje el precio. La actualización de precios supone también que las viviendas de protección oficial serán más caras al mercado. Entonces, la gente que tiene acceso a la vivienda protegida, que necesita vivienda protegida, va a tener que pagar más también por la modificación del módulo lo que hace es que el precio en alquiler que esas viviendas de protección, tanto públicas como privadas, salen en alquiler o el precio de venta se modifica hasta estos precios. Lógicamente hay un aumento entre el 5, el 6, el 7%, depende del área en el que se establezca, de ese precio. Pero es que aquí se da una circunstancia. A estos precios no hay ningún tipo de vivienda, por lo tanto no habrá ningún joven de esos que usted me indica que pueda acceder a ninguna vivienda porque no se construirán. No se ha construido ni una sola vivienda en el ámbito de promoción pública en el ámbito privado en los últimos 10 años, las primeras 48 en Bezanas, gracias a esa modificación del Gobierno. ¿Qué es mejor, que haya 48 viviendas en Bezana o ninguna para que no podamos ninguno acceder a ella? Yo creo que el cambio es sustancial. Y lo que vamos a hacer con esta nueva modificación es que a precios asequibles que va a establecer el Gobierno y establece aquí el Gobierno, haya no 48, esperemos que varios cientos de ellas el próximo año. Y eso será una realidad que permitirá a esos jóvenes o a esas familias acceder a una vivienda que con los módulos que había podían ser preciosos en el papel, pero lo que obligaban es que no se construyera ni una sola vivienda. Y las pocas que podía hacer el Ayuntamiento de Santander y hacía, y las pocas que podía hacer el Gobierno de Cantabria, que nunca hizo, no fueran una realidad y se hicieran a pérdidas. Por lo tanto, estas medidas son buenas y además, fíjese usted si son buenas, que esas modificaciones en estos ayuntamientos nos las han pedido los alcaldes de todo signo político, PP, PRC y PSOE. Y los alcaldes yo creo que son los que mejor conocen cómo está la situación en esos municipios. Todos están de acuerdo, es una muy buena medida y es una medida que va a conseguir que el año que viene tengamos varios cientos de viviendas desde el ámbito de lo privado, de promoción pública, con las mismas condiciones que las que construye la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander o GESVICAN, a disposición de los ciudadanos y, por lo tanto, será una grandísima noticia para todos los jóvenes y familias que necesitan de una vivienda asequible en Cantabria. Pero quería preguntarle, esta mañana se ha reunido Mare con los ayuntamientos para hablar sobre la nueva tasa de basuras.
¿cuál es el objetivo y qué les va a plantear el gobierno Mare? No, a ver, lo que les hemos pasado es toda la documentación sobre esos convenios que tienen que suscribir el que quiera que sea Mare, que gestione esos nuevos servicios. Eso es lo que se les ha facilitado para empezar a firmar esos convenios en cuanto cada ayuntamiento quiera. La obligación de la recogida de las basuras es una obligación municipal. Lo que hace Mare es prestar ese servicio y para eso hay que firmar unos convenios como con los servicios que se prestaban hasta ahora. Ahora hay unos nuevos servicios que prestar. Esas son las reuniones preparatorias que hemos tenido ya a lo largo de los últimos meses con la Federación de Municipios y espero pues, que en las próximas semanas se vayan sumando los ayuntamientos a esa recogida que viene marcada por ley, que es imprescindible y que nosotros vamos a poner en marcha. ¿Puede repetir los datos de la compraventa de vivienda, las ayudas azul perdida? 10.800. Lo que es el límite total no cambia. Límite total son 10. Lo que cambia es que en lugar de municipios de 5.000 o debajo, llega hasta 10.000, por lo tanto, salvo los más grandes, entra en todos ellos. La ayuda es de 10.800, el máximo, y es un 20% sobre un máximo de compra de 120.000. Lo que es el importe de la ayuda no cambia, lo que cambia ahora es que va a haber muchos más municipios donde los jóvenes, pues pasa, por ejemplo, yo tengo un conocido que hace poco compró en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, pues no tenía derecho, por ejemplo. Sí tenía derecho en Penagos, que eso es de donde soy yo, y no tenía derecho en Santa María de Cayón. Pues yo creo que tampoco es muy de justicia y lo que hemos hecho es con ese dinero y esos fondos que tenemos intentar repartirlos con cierta justicia y cierto criterio y yo creo que esto viene a mejorar mucho más el ámbito de aplicación de este decreto. Lo de Mare que acaba de explicar, no entiendo. El Gobierno de Cantabria lo que hace ahora es dar opción a los ayuntamientos a que Mare gestione la recogida de los residuos es competencia municipal. Entonces, la empresa pública Mare lo que hace es prestar esos servicios si los ayuntamientos quieren. Hay ayuntamientos como el de Santander que lo recoge el ayuntamiento, aunque nosotros tratamos el 100% de las basuras que se producen en Cantabria, y hay ayuntamientos otros, Penagos, de donde soy yo, que lo recoge Mare. Pues lo que se les está explicando son esos convenios para el que quiera asumirse, que supongo que serán, como hasta ahora, la práctica totalidad, la mayor parte de ellos, pues se sumen a este servicio que presta Mare y lo que hay que explicar es cómo va ese convenio, cuánto va a ser el coste, para que ellos lo trasladen a sus presupuestos. ¿Va a aumentar el coste del servicio por Mare? Hombre, ha habido una ley nacional que nos obliga el señor Sánchez, con eso que se ha llamado el impuestazo de las basuras, que nos obliga a que no podemos subvencionar ni desde el gobierno ni desde los ayuntamientos ese coste y hay que repercutir a los ciudadanos el coste efectivo del servicio. Por lo tanto, el gobierno de Cantabria subvencionaba en una parte importante ese servicio que ya no lo va a poder hacer a partir de los primeros días del mes de abril y prácticamente todos los ayuntamientos, o yo creo que todos, cobraban por debajo del precio de lo que costaba establecer ese servicio, prestar ese servicio. Ahora eso está prohibido por ley. Por lo tanto, ni el gobierno puede subvencionar nada, ni los ayuntamientos. Por lo tanto, el servicio va a subir mucho, como ya hemos explicado en innumerables ocasiones. Y es curioso porque al final es un decreto a nivel nacional para que se lo coman los ciudadanos no solo de Cantabria, de toda España, en una competencia que es exclusivamente municipal. ¿Por qué un ayuntamiento grande o pequeño no va a poder subvencionar ese servicio? Como subvenciona a otros, hay muchos servicios que van por debajo del coste efectivo del mismo. Pues esa ley nacional nos obliga a todas las administraciones a cobrar ese coste efectivo y eso lo que va a suponer que a partir de abril todos los municipios de España, todos, pasen a cobrar a los ciudadanos mucho más que el precio que hoy se está cobrando. ¿Hay un dato aproximado de cuánto puede ser? Esos datos ya se han estado hablando, pero es que depende, yo conozco los del servicio de Mare del Gobierno de Cantabria, pero es que cada ayuntamiento subvencionaba de formas muy distintas y va a depender luego de cada ayuntamiento, porque al final eso es una tasa municipal. La presidenta de la comunidad ha abierto su acción internacional y participó usted. ¿Cuál va a ser su cometido? ¿Los puede comentar? Pues sí, les puedo comentar. Hay dos objetivos claros. Permitir que nuestras empresas cántabras, que algunas nos acompañan, puedan abrir mercado en México, que es un mercado emergente y un mercado en el que ya muchas empresas de Cantabria tienen intereses.
Y luego también otra cuestión muy importante, tener esa reunión con importantes empresarios mexicanos, muchos de ellos con ascendente cántabro, para presentarles proyectos que pudieran ser de interés para invertir en Cantabria. Hemos modificado los impuestos para que esas inversiones además sean mucho más atractivas y, lógicamente, llevamos una cartera de proyectos importantes que trasladaremos a todos esos empresarios. Si conseguimos que varios de ellos quieran invertir en aquella que fue su tierra, pues yo creo que el viaje tendrá un buen final. Esperemos que así sea. ¿Qué proyectos llevan en la cartera? Ya lo verán, lógicamente, se lo vamos a explicar a ellos los primeros. Una cosa, volviendo a la vivienda, el consejero había anunciado que iban a hacer una especie de inventario de locales que podrían tener por diferentes municipios para ver de qué manera se ponían a disposición como una vivienda. Ya hay varios, tenemos un proyecto, una obra en marcha en Orejo, de 3 viviendas, otras 3 con la licencia ya, y las obras empezarán en breve en Laredo, en el centro de Laredo. En Laredo tenemos en el centro principal de Laredo unos bajos desde hace, ni me sé los años, que llevan cerrados, pudiéndose habilitar como vivienda. Lo que hemos hecho es un proyecto, modificar puntualmente para que se pueda utilizar como vivienda, y las obras van a empezar ya. Estamos también en Cazoña viendo algunas posibilidades. Lo que pasa es que algunas de esos bajos tenían algún contrato previo que habrá que cerrar para poderlo utilizar. Lógicamente vamos a poner todos los medios de todos aquellos inmuebles que haya en el mercado públicos para poderlos sacar a vivienda en alquiler asequible. Cambiamos este año el decreto para las ayudas que damos a los ayuntamientos y las juntas vecinales, y lo que hicimos con el dinero que teníamos, aumentar el dinero bastante, pasamos a 1,5 millones de euros, y lo que les dábamos es un dinero para arreglar locales públicos, pero lo que potenciábamos y valorábamos más es que ese local al final se acabara cediendo a Gesvicam para poder alquilarlo después. Pues ha habido 13 ayuntamientos que nos han facilitado 13 locales que arreglará el gobierno con esos fondos y que pondremos a disposición, nada más acabar esas obras, a disposición de los ciudadanos en alquiler asequible. Esas son políticas realistas, esas son políticas en las que nosotros creemos y, por lo tanto, vamos a seguir en esa línea. Una última cuestión. Ha sido publicado que se van a ampliar las sanciones de los pisos turísticos ilegales. Sí, pero eso no depende de mi consejería. Por eso le pregunto, no sé hasta qué punto en la elaboración del decreto que ha quedado en stand-by, que no sabemos ni siquiera la fecha y si lo va a ver, sí, le va a ver. Es un problema de vivienda también. Sí, lógico. A ver. ¿Cuál es la intervención que va a tener la consejería, su consejería, a la hora de elaborar los criterios para Nosotros nos hemos reunido ya varias veces en este año y pico que llevamos en el gobierno, ambas consejerías, para tratar el tema. Las competencias están en el ámbito de turismo, sin duda, pero también hay competencias que tenemos nosotros en vivienda y en urbanismo que son importantes. Entonces, estamos trabajando coordinadamente con ellos, y hay una tercera pata que son los ayuntamientos, que son los que verdaderamente tienen la potestad de prohibir esas instalaciones. Entonces, ese decreto lo que tiene que salir es, aunque le va a hacer turismo, tiene que salir en un acuerdo turismo, fomento en este caso, y ayuntamientos, y en eso está trabajando el consejero que tiene que liderar ese proyecto, y lógicamente tendremos decreto turístico, como así ha anunciado en varias ocasiones, pero tendrá que ser el que le cuente, lógicamente. Pues muchas gracias a todos.